Desde luego la intervención de Manuel nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer todavía en muchos lugares donde aún hay personas que por irracionales razones continúan privados de su libertad. Me complace muchísimo presentar a nuestro siguiente ponente, sobre todo porque conozco su trayectoria y sé que ha estado en este camino de la transformación del sistema de justicia desde hace muchos años y además ha sido sumamente generosa en múltiples ocasiones en brindar de manera desinteresada sus conocimientos hasta los tips más básicos, haciéndonos a los postulantes mejores litigantes. Y es por ello que me permito presentar a la maestra Carla Prats. Buenas tardes, qué enorme gusto estar parada hablando en casa, porque soy orgullosamente hidalguense. Y además, curiosamente, debo decir que es el lugar donde menos me invitan a hablar. Por alguna razón, agradezco muchísimo la invitación, estar parada en casa me encanta. Y después de lo que hemos escuchado hablar, déjenme empezar con algo que yo he insistido en repetir muchísimo estos últimos años y que necesitamos que la sociedad lo entienda. Y es lo siguiente: prisión preventiva no es justicia y libertad no es impunidad ni corrupción. Y creo que esto nos ayudaría a entender el porqué, la enorme gravedad de estas voces, quienes les agradecemos inmensamente nos compartan las experiencias que han vivido y que puede escucharse fácil, hablar de 20 años, hablar de 2, 3, 4, 5 privados de la libertad, pero la realidad es que no lo es. La realidad es que la forma en la que esto cambia la vida, no de ellos nada más, de sus familias, de su entorno social, familiar, personal, no es menor. Pero claro, ¿cuál es el mensaje que comunicamos en la sociedad? Detuvimos a alguien, se quedó en prisión preventiva. El sistema de justicia civil ¿servirá? El que garanticemos que una persona se quede privada de su libertad ¿realmente está generando justicia? Y al revés, de que una persona que es detenida enfrente a una audiencia inicial y salga caminando de esa audiencia inicial es porque tenemos un juez corrupto o es porque tenemos un sistema de justicia que no sirve y que genera impunidad. No, definitivamente no lo es. Pero eso tiene que ver con el papel que estamos formando nosotros, abogados, para comunicar esto, y personas que además han sido víctimas, porque ese es el nombre correcto, víctimas de una prisión preventiva que no es aplicada conforme a derecho. Y hay que decirlo, la prisión preventiva es un mal necesario. Sí, necesitamos personas que estén en prisión preventiva, sí, hay personas que se comportan dentro de un proceso penal y previo a un proceso penal, que como yo a veces bromeo con el juez Osorio, gritan, pónganme en prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con todos los otros casos en los que vemos claramente que no es así? Bueno, es que nosotros como abogados tenemos un papel fundamental, porque mientras sigamos pensando que el que detengan a una persona y se quede en prisión preventiva es justicia, algo no está bien. Y yo retomaría un poco las palabras que acabamos de escuchar y te pediría que reflexionemos qué pasa, por ejemplo, en lo siguiente. Detienen a un vecino porque dicen que estaba robando en la tiendita de la esquina. 3 días después lo vemos que anda otra vez en la calle. ¿Y qué es lo que decimos? Ay, seguro le dieron dinero a alguien. No, te digo, es que el sistema de justicia no sirve. Pero ¿saben qué es lo peor? Que lo escuchamos de nosotros abogados. Yo les diría, porque a mí me ha tocado recibirlo muchas veces, y estoy segura que a todos los que somos abogados también, ven que estamos defendiendo a alguien, ¿y qué es lo primero que dice? Ay, estás defendiendo a un delincuente. Y no es que me preocupe como abogada. A mí, Carla, que me digan eso, me preocupa el abogado que lo está diciendo. Porque si un abogado está diciendo que una persona detenida es un delincuente, híjole, pues pobre de las personas a las que vaya a defender. Porque entonces, ¿qué está diciendo? Que todas las personas detenidas son personas culpables. Y vean cómo eso descansa en lo que nosotros mismos estamos convirtiendo
Y entonces, ay, qué bueno que ya detuvieron al delincuente. Nos pasan a alguien en las noticias, eso sí, no se preocupen, le ponemos una rayita aquí en sus ojos. Y abajo le ponemos el presunto violador. No, gracias, ya le respetamos su presunción de inocencia. Qué bueno que le pusimos las rayitas y abajo le pusimos el presunto violador de iniciales tal. Eso no es respetar presunción de inocencia. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros abogados somos los que no estamos peleando por eso. Nosotros los abogados somos los que en las audiencias no le exigimos al juez de control que pida que esas noticias se bajen, que pida que esas mantas que se plantan en muchas ciudades diciendo que las personas son delincuentes, son homicidas, son secuestradores, se quiten y se bajen. Porque mientras nosotros no peleemos por los derechos de esos imputados, nadie más lo va a hacer. Y aquí, claro, entra un tema sumamente importante que además creo que ha sido el tema de los últimos 2 años y medio por lo menos de moda, como digo yo, que es el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el problema de la prisión preventiva oficiosa? Sí, tuvo que llegar desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el costo del beneficio que nosotros tenemos hoy para el señor García y el caso Son Partes de Piden no fue fácil. Porque para que nosotros hoy pudiéramos estar teniendo la posibilidad de debatir esto hoy en la audiencia, ellos tuvieron que llevar prisión preventiva por muchos años para tener hoy los criterios de la Corte Interamericana que nos benefician. Primero, tanto importante, la prisión preventiva oficiosa no es inconvencional a partir del caso García Rodríguez y el caso Son Partes de Piden. La prisión preventiva oficiosa ha sido inconvencional desde el día 1 que se sumó a la Constitución y por supuesto luego a nuestras normas procesales. Pero claro, aquí vendría la pregunta importante: ¿qué hemos hecho nosotros? ¿La hemos debatido? ¿La hemos estudiado? Porque además en algún foro justo aquí en Pachuca hace algunos meses alguien me decía: oiga, pero es que nos vamos al amparo y usted sabe lo que pasa. 6, 7, 5, 8 meses en amparo. Sí, es cierto. Afortunadamente hay que decirlo y lo reconozco. Mis respetos a las autoridades federales que hemos tenido en Hidalgo, porque si alguien en Hidalgo nos ha permitido tirar la prisión preventiva oficiosa, han sido varias de nuestras autoridades federales con criterios que mis respetos. Veremos qué sigue, por supuesto, de hoy en adelante. Y yo sé que me van a decir: es que ganamos el amparo contra la prisión preventiva oficiosa. Y entonces vamos a audiencia. ¿Y en la audiencia qué pasa? Viene la justificable, porque ojo, ahí el juez Osorio ha señalado mucho esto, no es justificar, es justificar. Porque no es lo mismo una prisión preventiva impuesta sin razones suficientes que una prisión impuesta conforme a la ley. Diferencia entre justificar y justificar. Y no estoy hablando de Hidalgo, estoy hablando de lo que vivimos en mil cantidad de partes del país, sobre todo centro-sur, ¿no? Ganamos el amparo, ya quitamos la oficiosa, ahí va una audiencia haciendo el mejor trabajo que puede hacer y entonces el juez deja a la persona en prisión preventiva justificada. ¿Y qué sigue? Otro amparo. Y entonces con el otro amparo que finalmente ganamos, ¿qué sigue? La audiencia. ¿Y en la audiencia qué sigue? ¿Quién me dice? Porque la historia aquí ya se repite y se repite. El arraigo domiciliario, ¿no? Porque claro, parece que no podemos criticar de prisión preventiva justificable a firma periódica o a ahora que se quede arraigado. Vamos de mal a tantito menos mal, a tantito menos mal. Y claro, esto nos está demostrando algo muy sencillo, que no podemos soltar en México el tema de la prisión preventiva oficiosa ni justificable, porque seguimos creyendo que privación de libertad es equiparable a justicia y libertad de impunidad o corrupción. Y claro, esto tiene que ver también con algo que justo aquí en Hidalgo hace días decía una juzgadora, y la verdad es que ojalá esa parte de lo que ella dijo en la audiencia se hiciera público. Ella decía algo bien importante: hay que reconocer por qué a la gente se le condena o se le absuelve. No son los jueces los que generan impunidad ni corrupción, es el material probatorio que viene y se aporta en una audiencia. Y eso también necesitamos comunicarlo. El que la gente no se quede en prisión preventiva en muchas ocasiones no tiene que ver con que la Procuraduría sea mala o la Fiscalía sea mala, no tiene que ver con un juez corrupto, no tiene que ver con impunidad, tiene que ver con algo muy sencillo, con que no hay razones para que las personas lleven un proceso privadas de su libertad. Pero si eso no lo compartimos a la sociedad y la sociedad sigue viendo justicia es equiparable a privación de libertad, lo que estamos generando es un mensaje equivocado.
Creo que es sumamente importante que nosotros en nuestro papel de futuros abogados, para los estudiantes de Derecho que nos acompañan, de sociedad y sobre todo de la labor jurídica, comuniquemos que una cosa no va de la mano de la otra. Que eso tiene que ver con presunción de inocencia. Que si el hecho de que una persona sea detenida y llevada a un proceso penal y se le deje en prisión preventiva, no significa que estamos haciendo justicia. Porque esa persona tiene enfrente un camino muy grande. Todo el procedimiento ordinario para determinar si es responsable o no es responsable. No ha sido fácil el camino a la prisión preventiva oficiosa. Yo por lo menos puedo decir que llevo 17, 18 años debatiéndolo en la audiencia, porque aun cuando muchos años me dijeron que estaba loca, que cómo me atrevía, que la prisión preventiva oficiosa no era debatible, lo hice desde el día 1 que estuve sentada en una audiencia con una persona con prisión preventiva oficiosa. Y hoy, afortunadamente, nos ha tocado empezar a ver la luz. Empezar a ver que no estábamos tan locos los que lo hacíamos, y más quienes como el juez Osorio se atrevían a hacerlo en la audiencia, cuando no había Zompaxte, cuando no había García, cuando se necesitaba mucho valor como juez para decir esto es inconvencional y yo no voy a dejar a una persona en prisión preventiva nada más porque sí. Claro, hoy tuvimos un escenario muy generoso hace 2 años y medio. Vino el caso Zompaxte Tutile primero, luego el caso García Rodríguez, luego el enorme trabajo de nuestros hoy desafortunadamente magistrados en retiro del Pleno Centro Norte y por supuesto muchos jueces de control, de enjuiciamiento también que desde su sala están cambiando esta realidad. ¿Qué pasa para los demás casos? ¿Qué pasa para el Centro Sur, para los estados Centro Sur, como es el caso de Hidalgo, de Oaxaca y de Puebla y de muchos otros? Bueno, la labor que tenemos hoy enfrente no es sencilla y para mí, sin duda alguna, tenemos que seguir peleando por eso como lo hemos peleado desde el día 1. Sí, ya sé que un amparo se tarda mucho en resolver, que luego deberías ir a la revisión, que luego regresas a la audiencia, que en la audiencia te lo dejan de nueva cuenta en prisión preventiva justificable, que de ahí regresas a otro amparo, a otra audiencia. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero ¿saben algo? Yo estoy convencida de que eso vale la pena. Porque sí, me permite desafortunadamente que una persona esté privada de su libertad 1 año, 18 meses, 20, 24, pero al final logramos su libertad. Y de eso a que la persona pase, como los casos que acabamos de escuchar, 15, 20, 25 años privado de su libertad, creo que de 2 a 20 puede ser una mejor opción. Pero eso nos toca a nosotros, pelearlo todos y cada uno de los días en las audiencias, en los amparos, en las apelaciones, en las revisiones, porque la libertad no es un bien menor. Y si nosotros podemos poner un granito de arena en esto y lograr que cambie en México el tema de la prisión preventiva oficiosa, creo que lo tenemos que seguir haciendo. Y acuérdense algo importante: libertad no significa impunidad ni corrupción, ni prisión preventiva justicia.